Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por estar nuevamente conectados con Misión Cristiana, la mano de Dios, donde Dios quiere bendecirte con la poderosa palabra de Dios. Hoy quiero enseñarles algo que espanta a la gente hoy en día, que es ¿cuándo vendrá el fin de este mundo? Hoy vamos a basarnos en la enseñanza de Jesús, como Él nos enseñó. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, no debemos de alarmarnos en todo lo que está sucediendo en esta tierra? Les invito, si tiene ahí su Biblia a su alcance, tomen. Vamos a estudiar la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 7, 8 hasta el 19, pero con el tiempo vamos a estar estudiando en este momento. Repito, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 7 y 8, dice la palabra del Señor, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Mis queridos hermanos, hoy es el tiempo de ver conforme a la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a titular nuestro sermón: No se alarme por el fin. ¿Por qué? Porque muchos se están alarmando, muchos se están asustando. Pero ¿qué dice Jesús? Quiero hacerles una pregunta. Vamos a iniciar nuestro estudio. ¿Cómo te sientes cuando escuchas hablar del fin del mundo? No sé cómo te sientes. Te diré cómo siempre me sentía yo. Asustados, mi querido hermano. Escuchaba a la gente hablar de la pronta llegada del fin y sentía temor de todas las cosas que iban a suceder antes que venga el fin. Escuchaba las especulaciones acerca de la identidad del anticristo y me preocupaba por lo que sería de mí. Creo que no soy el único que se haya sentido así. Recientemente meditaba acerca del regreso de Jesucristo y todos los eventos que acompañarán su regreso, y me puse a estudiar lo que Él dijo al respecto. Me llamó la atención el hecho de que su mensaje para sus seguidores repetía una y otra vez la misma idea. No se asusten, dijo Jesús. No se sorprendan. No se preocupen. Si nuestra reacción a la realidad del regreso de Jesucristo y todos los eventos relacionados es el temor, nos estamos perdiendo algo, mi querido hermano. No hemos comprendido bien lo que Jesús nos enseña al respecto. Nos estamos perdiendo de tantas cosas de lo que Él ha enseñado. Jesús les dijo a sus discípulos acerca de su segunda venida, y también a nosotros nos está recalcando la palabra del Señor. Ellos naturalmente le preguntaron ¿cuándo iba a suceder todo esto? En la enseñanza que examinaremos hoy, Jesús nos enseña tres cosas importantes que nos ayudan a vivir sin temor y con seguridad. La primera enseñanza de Jesús es, y lo encontramos en el verso 8, dice: Entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. La primera enseñanza de Jesús es: no te extravíes a causa de los falsos maestros. Desde los días de Jesús y hasta la fecha actual, se han levantado muchos falsos profetas para confundir a la gente. Jesús
ya nos avisó que esto iba a suceder. No nos debe sorprender, al contrario, sirve como confirmación de sus palabras. Algunos dicen que Jesús ya regresó de forma invisible o espiritual. Otros dicen que está en Miami o en Guatemala. ¿Qué respondemos frente a tanta confusión, mi querido hermano? Simplemente que no tenemos por qué confundirnos, ni ir detrás de esas personas. Dice la palabra, Jesús mismo nos enseña, mi querido hermano. También la Biblia nos dice muy claramente que Jesús volverá en las nubes. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 11. Noten bien lo que dice Hechos capítulo 1, verso 11 dice, mis queridos hermanos, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Se dan cuenta? La palabra nos confirma, la palabra nos enseña, mi querido hermano. Por eso no debemos de confundirnos y no debemos de ser engañados por otros hombres, porque Jesús mismo dijo que habrán profetas falsos que te van a mentir, te van a enseñar otras cosas, pero debemos de ver a la luz de la palabra del Señor. Así como Jesús se levantó al cielo a la vista de los discípulos, la palabra del Señor nos dice, Él volverá en el cielo a la vista de todos. También nos confirma Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Mi querido hermano, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, declara, he aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Así que no te equivoques. Jesús todavía no ha regresado. Si alguien te dice otra cosa, no lo creas. Te voy a dar un ejemplo muy práctico en nuestra forma de vivencia en esta tierra. Imagina que un padre de familia deja encerrado a sus hijos en un cuarto. El padre les dice claramente que no abran a la puerta a menos que escuchen 5 golpes en la puerta. De repente, mis queridos hermanos, alguien llega y golpea la puerta 3 veces. La pregunta es, ¿abrirán la puerta? ¿Pensarán que ya llegó el padre? Claro que no. Así como este padre les dice cómo reconocerlo, Jesús también nos ha dicho cómo cuidarnos de los impostores. No te confundas ni te extravíes a causa de los falsos maestros. Por eso, mi querido hermano y amigo, es importante basarnos en la palabra del Señor para que veamos qué es lo que Jesús nos ha enseñado. La palabra es verdadera, auténtica y fidedigna, mi querido hermano. Por eso debemos de leerla, debemos de estudiarla, meditarla, para que nadie os engañe en esta tierra. La segunda enseñanza de Jesús lo encontramos en el verso 9. Vayan conmigo en el Evangelio según San Lucas. Estamos, mis queridos hermanos, en el capítulo 21. Noten bien lo que dice el verso 9. El verso 9 nos declara: cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. La segunda enseñanza de Jesús veremos señales
pero no será el fin inmediatamente. Jesús usa una frase muy importante en el verso 9, mi querido hermano. No se asusten, no te asustes frente al caos político y natural. Vendrán guerras y desastres naturales, pero esto no significa que el fin ya ha llegado. No tienes que vivir en temor, mi querido hermano y amigo. En los días de Jesús, la gente esperaba la llegada de una gran guerra, acompañada por mucho desastre, e inmediatamente después, el fin del mundo, decía. Por lo tanto, cada vez que había una guerra o un terremoto, todo el mundo se ponía a especular: ¿será el fin? ¿Ya se estará acabando el mundo? Pero Jesús nos enseña que el fin no llegará enseguida. Dice el verso 9, habrá guerras y revoluciones, dice Jesús, mi querido hermano. Lo seguro es que los ha habido y los sigue habiendo. La historia del mundo no ha cambiado, pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice nuestro Maestro, nuestro Salvador en su enseñanza? Nos dice el verso 9, no se asusten, el fin no vendrá enseguida. Hermanos, amigo, no vivas en temor. La gente que te rodea se espantará al ver las noticias. Se preguntarán si el mundo estará a punto de estallar, pero tú vive en paz, vive tranquilo, porque sabes que estás en las palmas de la mano de un Dios fuerte, poderoso, mi querido hermano. El mundo se acabará cuando Él lo decida. Mientras tanto, no te asustes. Como el niño espantado por la tormenta encuentra seguridad en los brazos de su padre. Podemos estar seguros frente al caos de este mundo y saber quién lo controla. Deja la ansiedad, mi querido hermano. No te espantes al ver la noticia. Hoy la palabra del Señor te enseña cómo Jesús dejó escrito en su palabra. Esta palabra nos garantiza y nos enseña, aunque escuchemos cosas que estemos pasando, hay cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero Él dijo, no se espanten, no será el fin todavía, pero sí estamos entrando en esa etapa. La tercera enseñanza de Jesús es, vayan conmigo en el verso 12. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 12 dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. La tercera enseñanza de Jesús es, no te preocupes por la persecución. La persecución es una realidad para los seguidores de Jesús. Esta persecución viene de lados tanto religiosos como políticos, como lo aclara el verso 12. Nosotros disfrutamos, mi querido hermano, de la gran bendición de vivir en un país donde la libertad religiosa y de conciencia está protegida por las leyes. Sin embargo, tenemos hermanos que viven en países donde la persecución es una realidad diaria. Es posible que un día también la tengamos que enfrentar. Muchos han experimentado una persecución más suave, pero también difícil de enfrentar. El rechazo por parte de sus familiares y amigos por su decisión de seguir a Jesús. Pero fíjate en lo que dice Jesús acerca de la persecución. La persecución es una oportunidad para testificar. Note bien lo que dice el verso 14, mi querido hermano.
cuando vamos en el verso 14, dice: proponeos en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Noten bien lo que dice el verso 13. La persecución que dice es la oportunidad. ¿Para qué? Para testificar. Así les sucedió al apóstol Pablo. Él fue llevado ante gobernadores y reyes, y en cada lugar que se encontraba aprovechaba para dar ¿qué? Testimonio, mi querido hermano. Testificaba de Jesús y de lo que él había hecho en su vida. Él tuvo la oportunidad de hablarles de Jesús a muchas personas, incluso en el palacio del César, que nunca habría oído de Jesús de otro modo. Jesús también nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a decir cuando nos encontremos bajo persecución. En esos momentos, mis queridos hermanos, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo te guiará en lo que dices. La persecución representa una oportunidad para testificar, y también representa, mi querido hermano, una oportunidad para asegurar nuestra salvación. Jesús dice: el que se mantiene firme hasta el fin, ¿qué dice? Se salvará. Aunque seamos entregados a la muerte, ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá. En otras palabras, nuestros seguidores humanos no pueden tocar el alma, nuestra vida verdadera. Esto es lo que dijo Jesús. Y esto, mi querido hermano, debemos de entender. Cuando Él habla, cuando Él nos declara en su palabra, debemos ser obedientes. Él siempre está al cuidado de sus hijos. En conclusión, hermano, amigo, Jesús va a regresar. Un día el mundo se va a terminar. Esto no tiene por qué asustarte. Si tú estás siguiendo a Jesucristo, estarás para siempre con Él. Nadie te podrá quitar tu vida verdadera. Sigue firme en los caminos del Señor. Pero si no conoces a Cristo, escuchen bien, esta realidad debe espantarte. Solo en Cristo puedes encontrar la paz y la seguridad para enfrentar el futuro sin temor. Él te invita hoy a seguirle. No esperes más. Prepárate hoy antes de que venga el fin, antes que sea demasiado tarde. Jesús nos está declarando en la palabra de que habrán cosas terribles, pero no debemos de espantarnos. Debemos de alegrarnos porque ya se acercará el fin, mi querido hermano. Ya vamos a entrar en una época diferente donde veremos cosas extraordinarias, pero Jesús siempre tiene el cuidado de sus hijos. No debemos de espantar por estas noticias. Debemos de alegrarnos. Para eso estamos predicando, para eso estamos sirviendo a Dios, para eso le estamos siguiendo, mi querido hermano. Hoy es el tiempo de alistarnos. Hoy es el tiempo de que la palabra nos está diciendo, se están cumpliendo las profecías, se están cumpliendo al pie de la palabra. Ánimo, no te espantes de todo lo que vendrá. Es un privilegio ver todo lo que Jesús nos va a enseñar en estos tiempos. Gracias por estar con nosotros meditando la palabra de Dios. Suscríbase a nuestro canal presionando la campanita y danos un like, mi querido hermano, para recibir notificación de nuevas transmisiones, y nos pueden seguir también en Facebook. Ahí estamos para servirles y que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga
que la paz de Dios esté con ustedes y que reine en sus hogares.